¿sí? Vamos a ver en qué medida, pues, a través de nuestra institución educativa, podemos, por medio de razonamiento verbal, para ustedes, que son del, como le llaman ahí, sería el high school, ¿no? Los capítulos 37 al 39. Una retroalimentación. Vemos aquí, el capítulo 37 se inició con textos dialogados. Este mapa conceptual nos muestra cómo estos textos dialogados pueden presentarse como textos contrapuestos en el punto de convergencia y a la vez el reforzamiento y debilitamiento. Pero en el punto de convergencia nos adentramos hasta el punto de discrepancia. Los aspectos que vamos a observar. En el primer texto nos manifiesta lo siguiente: los textos argumentativos son aquellos que, ¿cuál de estas alternativas? Es aquel que comunica al lector los rasgos de aquello que presenta, sea este un objeto, persona o lugar. B. Es aquel que explica un tema o un asunto con el propósito de que el lector lo conozca o lo comprenda. C. Relatan hechos en un contexto, lugar y tiempo determinado. O D. El texto pretende persuadir al lector de la validez de la postura o tesis del autor. Para este caso, definitivamente, pues sí, el texto pretende persuadir al lector de la validez de la postura o tesis que el autor manifiesta. ¿Sí? El planteamiento de él es la preocupación porque llegó tarde y tuvo que incluso pasarse una mala noche. Señala el punto de discrepancia central entre Juan y Berta. A. Si es adecuado cuidar con celo a un hijo cuando éste ya pasó la mayoría de edad. B. Si es dable molestar con minucias como a la hora de llegada a un muchacho que ya trabaja y podría casarse. C. Si Juan hizo bien al quedarse en vela y esperar a su hijo mayor de edad. D. Si Juan hizo bien al llamarle la atención a su hijo por haber llegado tarde. ¿Cuál es la discrepancia acá? Sí, si Juan hizo bien en llamarle la atención a su hijo por haber llegado tarde, en el planteamiento tanto de Juan como de Berta. Esa es la discrepancia. Lea con atención. Cookie. No me gusta ese muchacho. Su familia no se compara con la nuestra. Su apellido no tiene alcurnia. Además, no es nada guapo. No es blanco. Si por lo menos tuviera los ojos azules, podría ser que alguno de sus hijos saliera lindo, pero, por lo visto, van a empeorar la raza. Lucía. Basta, mamá. Por si ya te olvidaste de mi abuelo, tu papá, es de Choropampas. Y los únicos ojos azules que hay en tu linaje son los del Siberian Husky de mi hijo Filomeno. No tiene derecho a creerte, no lo tienes. Mejor que él. En nuestro país, quien no tiene de Inga, tiene de Mandinga. La imagen dice, no son de nuestra alcurnia. Un poco para incidir en el aspecto, ¿no? Muy bien. El argumento central de Cookie se basa principalmente en prejuicios de tipo racial. Creo que es obvio el contenido, ¿no? Cuando Lucía afirma que quien no tiene de Inga tiene de Mandinga, está postulando como argumento que A. Es común en nuestro país creer que los ojos azules son un signo de prestigio. B. No se debe discriminar a nadie por no tener los ojos azules. C. Los mandingas eran negros esclavos que llegaron tempranamente al país. D. La raza indígena impera en el biotipo de los habitantes de nuestro país. E. No hay una raza mejor que otra, pues en nuestro país son comunes las mezclas raciales. Aquí, obviamente la alternativa E. Eso es propio, ¿no? Desde el mundo incaico ya los incas conquistaban, ¿no? Bajo una premisa, si tú vas a tratar de defenderte, va a pasar esto, vamos a aniquilarte, mejor te unes, nos brindas tributo y tú sigues con tus costumbres, con tu lira y todo lo demás. Pero cuando llega ya el viejo mundo, pues cambia totalmente esta visión y esta realidad.
El error que Lucía encuentra en la argumentación de Cookie, ¿cuál es? ¿Que no recuerde quiénes forman parte de su familia? ¿Que pretenda discriminar racialmente a alguien que es de su misma raza? ¿Que olvide mencionar al Siberian Husky del tío Filomeno? ¿Que sean tan pretenciosa y se preocupe tanto por el apellido de las personas? ¿O porque pretenda pertenecer a una clase social aristocrática? El error que Lucía encuentra en la argumentación de Cookie es que no recuerde quiénes forman parte de su familia. No te olvides de tus raíces, hay que conocer nuestro árbol genealógico. ¿Qué premisa, de ser cierta, reforzaría la argumentación de Lucía? ¿El concepto de discriminación solo puede aplicarse a quien es diferente del que discrimina? ¿Las personas que discriminan racialmente suelen tener complejos soterrados? ¿La discriminación racial ha sido condenada en el mundo entero? ¿El novio de Lucía puede utilizar lentes de contacto de color azul celeste? ¿O Lucía es una muchacha de mente abierta que no tiene prejuicios de ningún tipo? ¿Qué premisa, de ser cierta, reforzaría la argumentación de Lucía? La discriminación racial ha sido condenada en el mundo entero. No es uno nuevo. Ya las islas de Zanzíbar y Gorée, en la parte noroeste y este de África, han quedado como museos, porque eran los centros comerciales de esclavos en sus épocas. Lee con atención y responde según corresponda. Cinch. La delincuencia y el bandolerismo desde siempre han sido una respuesta a dificultades económicas. En consecuencia, ha sido un medio de sobrevivencia para las clases sociales más bajas. O sea que el origen de la delincuencia y el bandolerismo es esencialmente económico y por eso su solución se debe encontrar fundamentalmente en el plano económico. Mientras que no se supere la postración económica de las grandes mayorías del país, no se podrá hacer mucho frente a este problema. Maury, por el contrario, dice: es verdad que estos fenómenos sociales tienen un fuerte componente económico, pero no es el único. La delincuencia y el bandolerismo son también formas de protesta social frente a una sociedad que los margina. Por eso, muchas veces se manifiestan con formas de violencia social que no tienen que ver solamente con el hecho de cubrir necesidades económicas. Para una solución del problema se deben tomar también en consideración factores de carácter social. Muy bien. ¿Cuál es la alternativa que sintetiza mejor la posición de Maury? A. Manifestaciones de violencia son una forma de protesta social que debe ser solucionada lo antes posible. B. Los factores económicos no explican por sí solos las formas de violencia social, por eso hay que considerar también elementos de carácter social. El bandolerismo y la delincuencia son también una respuesta frente a la marginación social y deben ser solucionados atendiendo a este tipo de factores. La delincuencia y el bandolerismo deben ser justificadas por ser formas de protesta social ante la marginación. O la marginación que ejerce una sociedad con determinados grupos deviene en forma de protesta social. ¿Cuál es la alternativa que sintetiza mejor la posición de Maury? Exacto. Los factores económicos no explican por sí solos los factores de violencia social. Por eso hay que considerar también elementos de carácter social. ¿Cuál es el argumento principal de Cinch? El sistema económico vigente debe ser cambiado por uno mucho más justo para las grandes mayorías del país. La delincuencia y el bandolerismo son practicados por las clases bajas para poder vivir como las clases acomodadas. El mal manejo económico ha generado la proliferación de bandoleros y delincuentes a lo largo de la tierra. ¿Los economistas pueden encontrar una buena solución al problema de la delincuencia? El factor principal de la delincuencia y el bandolerismo es económico, por lo que su solución debe hallarse en ese plano. ¿Cuál es el argumento principal de Cinch?
obvio, el factor económico. Él apunta definitivamente a eso, es su visión. ¿En qué aspectos coinciden Sinchi y Mauri? En que el problema del bandolerismo y la delincuencia no tienen solución, que en los factores sociales que explican la existencia y la delincuencia, en que el origen del bandolerismo y la delincuencia existe en componente económico, en la continuidad histórica del problema del bandolerismo y la delincuencia, o tal vez en las posibles soluciones que dan al problema del bandolerismo y de la delincuencia. ¿En qué aspectos coinciden Sinchi y Mauri? En que el origen del bandolerismo y la delincuencia existente es un componente económico. Bien. En el capítulo 38 presentamos un modelo de examen. Bueno, fue la historia y todo lo que compete a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero vamos a ver este modelo. Modalidades de admisión: ingreso por Instituto Tecnológico Superior, escolares, de manera virtual. Admisión por colegio preferentes escolares, virtual. Y la primera opción, virtual. Bien. La primera, admisión para los escolares de colegio, ¿no? Pontificia Universidad Católica del Perú, que hayan pertenecido al tercio superior o cuenten con un promedio igual o mayor a 15. Admisión para los escolares que cursan el quinto año en alguno de los colegios Pontificia Universidad Católica del Perú. Evaluación de preadmisión para escolares de quinto de secundaria para las especialidades de letras, ciencias, arte, educación y arquitectura. Ahí están las tres modalidades de admisión. Respóndenos verdadero o falso según corresponda. A. Al responder una pregunta respecto al propósito del autor del texto, ¿hay que tomar en cuenta únicamente la información literal? B. Los textos, según su discurso, se pueden clasificar en científicos y humanísticos. C. Al inferir sobre un aspecto del texto, se deben tomar en cuenta los datos o huellas que señale el texto y la información previa del lector. D. Una pregunta por incompatibilidad constituye una negación de una idea expresa en el texto o de una idea que se infiera válidamente del mismo. La primera, definitivamente, es falsa, ¿no? A responder una pregunta respecto al propósito del autor, ¿hay que tomar únicamente la información literal? Bueno, está la inferencial y está la crítica también, porque está en los pasos de la comprensión lectora. ¿Los textos según el discurso se pueden clasificar en científicos y humanísticos? Falso, porque según su discurso pueden ser argumentativos, ¿sí? Pueden ser discursivos, expositivos, informativos, narrativos, en fin. Al inferir sobre un aspecto del texto se deben tomar en cuenta los datos o huellas que señala el texto y la información previa del lector, ¿sí? Obvio, ¿sí? Y una pregunta por incompatibilidad constituye una negación de una idea expresa en el texto o de una idea que se infiera válidamente del mismo, ¿sí? Es verdadero, ¿sí? Texto número 1. Escuchamos. Ana Núñez. Primero, quisiera saber qué tipo de participación tiene usted en los casos en los que se denuncia al Estado peruano. Diego García Sayán. La Corte tiene 7 integrantes de nacionalidades distintas y las normas reglamentarias establecen que el juez, que es nacional de un Estado, que sea materia del caso, no interviene. Esa no es una simple formalidad, es un asunto de sustancia, en el que los jueces somos tan escrupulosos que no solo no se participa en el debate formal ni en la decisión, sino que se llega a extremos, ni siquiera se conversa, por ética. Ana Núñez. ¿Hasta qué punto eso es bueno? Porque como nacional del país en cuestión, ese juez tiene un bagaje que no tienen los otros. Diego García Sayán. Ese es un tema que no analizamos mucho cuando vimos el reglamento.
El juez nacional tiene naturalmente un conocimiento de la realidad y el derecho nacional que no tienen los demás jueces, pero no necesariamente ese conocimiento tiene que ser objetivo o neutral. La Corte, como un tribunal serio, riguroso y cuidadoso de las garantías procesales y el derecho a la defensa, se guía por lo que las partes logran sostener y demostrar en el proceso. Los argumentos políticos no tienen efecto, deben ser jurídicos y con todo el respaldo probatorio. Del Diario de la República, la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos. Questions. La palabra bagaje se entiende en el texto como tradición, experiencia, resultado o pasado. Experiencia. ¿Sí? El texto fundamental es dialógico, expositivo, informativo o argumentado. Dialógico, por eso ambos personajes. Texto número 2. La locura habitual que se vive en la guerra brilló mucho más en la Guerra de Corea, que fue un conflicto bélico derivado de la Guerra Fría, librado desde el 25 de junio de 1950 hasta julio de 1953. Se inició como una guerra entre Corea del Sur, República de Corea, y Corea del Norte, República Democrática Popular de Corea. El conflicto rápidamente tuvo ecos en una guerra internacional y limitada que involucró a Estados Unidos y a otras 19 naciones. Las causas de la guerra fueron alejadas a cualquier análisis sensato, debido a lo que se perdió en comparación a lo que se logró increíblemente. Fue un enfrentamiento entre los dos regímenes opuestos, el socialismo y el capitalismo. El comunista Kim Do-sung condujo a los norcoreanos con ayuda de la República Popular de China y la Unión Soviética, por otra parte, el pro-yanqui Syngman Rhee lideró a los surcoreanos con la asistencia de los países de las Naciones Unidas y en particular de Estados Unidos. La guerra tuvo su origen en el avance del socialismo y del comunismo en los países dependientes y colonizados, favorecido con el triunfo de la Revolución China. El gobierno de Estados Unidos tuvo una reacción inmediata por la amenaza que ésta representaba para sus intereses económicos, y no había pasado mucho tiempo desde que se estrenaron la bomba atómica de Hiroshima, la cual arrojaron sobre un punto de civiles años atrás. El presidente Truman ordenó al general MacArthur que proporcionara a Corea del Sur la ayuda necesaria y la debida intervención militar. La ONU se metió de inmediato a través del Consejo de Seguridad y, aprovechando que el delegado soviético no asistió a la convocatoria, dio su respaldo a los yanquis, quienes, actuando bajo la bandera de la ONU, dirigieron y costearon económicamente las operaciones en Corea del Sur, en tanto que el gobierno de China Popular intervenía a favor del ejército norcoreano, apoyado a su vez por la Unión Soviética. La guerra de Corea habría de durar 3 años, durante los cuales el conflicto parecía no tener solución. El fin de la guerra de Corea no trajo mejoría en las relaciones entre los dos bloques. En Estados Unidos, la opinión pública desaprobaba que su país se hubiera enfrentado a una guerra inútil como la de Corea, que no había resultado en una victoria militar y, en cambio, había ocasionado una gran pérdida de vidas humanas y provocado una nueva recesión económica. Señala la intención del autor en el siguiente enunciado: la locura habitual que se vive en la guerra brilló mucho más en la guerra de Corea. Enfatizar la crueldad de las guerras, manifestar el miedo que generan los conflictos sociales, demostrar lo inútil de algunas guerras o remarcar la absurda situación que reflejan las guerras. La intención del autor:
remarcar la absurda situación que reflejan las guerras. Indique la emoción que el autor plasma en las siguientes líneas. Las causas de la guerra fueron alejadas a cualquier análisis sensato, debido a lo que se perdió en comparación a lo que se logró increíblemente. La emoción que el autor plasma: tristeza, certeza, desconcierto, pena, desconcierto. En la eliminación de oraciones, ya saben ustedes los criterios que hay que manejar en este aspecto. Tenemos, la número 1, nos presenta: 1. Los mensajes de los medios de comunicación tienen un matiz educativo. 2. Toda publicidad es un mensaje. 3. Comporta una fuente de emisión que es la firma a la que pertenece el producto lanzado y alabado. Involucra un punto de recepción que es el público. El canal de transmisión es lo que se denomina el soporte publicitario. La alternativa a eliminar: el contenido textual gira cardinalmente en torno a la publicidad como mensaje y los componentes que involucra necesariamente. Así, una fuente de emisión, un público y un soporte publicitario tendremos en cuenta al hablar de la publicidad. En consecuencia, eliminamos la primera idea porque versa sobre los mensajes de los medios de comunicación y su matiz educativo, lo cual se desvincula del tema de la publicidad, es decir, adolece de disociación. Por ende, la alternativa A es la respuesta. 1. Los mensajes de los medios de comunicación tienen un matiz educativo. Bueno, fuera. Segundo texto. 1. El fundamento de la moral reside en la pertenencia de los hombres a una especie. 2. En esto se enfrenta y convierte dos instintos esenciales: el de la supervivencia del individuo y el de la supervivencia de la especie. 3. Uno da lugar al egoísmo necesario y positivo, siempre que no supere ciertos límites a partir de los cuales se vuelve devastador para la sociedad. 4. El otro da lugar al sentimiento de la moralidad, es decir, la necesidad de hacerse cargo del sufrimiento ajeno y del bien común. 5. Uno y otro instinto tendrán relevancia siempre que combatan toda forma de egoísmo. Las ideas vertidas apuntan principalmente a explicarnos el fundamento de la moral que se basa en la pertenencia de los hombres a una especie. Dicha especie se enfrenta dos instintos: el egoísmo, necesario hasta cierto punto, y el sentimiento de moralidad que implica considerar la situación de los demás. Entonces, si leemos la quinta oración, nos daremos cuenta que contradice en parte a la tesis, al afirmar que se debe combatir todo tipo de egoísmo. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa. Número 5. Uno y otro instinto tendrán relevancia siempre que combatan toda forma de egoísmo. 3. 1. La sugestiva estética de Art Nouveau domina todas las artes a principios del siglo XIX. 2. Las formas onduladas y refinadas define la estética de las creaciones arquitectónicas y artesanales. 3. Entendido inicialmente como un movimiento decorativo, el Art Nouveau o modernismo se revela como la eficaz reacción contra el historicismo arquitectónico. 4. Las estructuras de hierro, las vidrieras y el mosaico componen una típica decoración modernista. 5. Entre los pintores representativos figuran Victor Mona, Antonio Gaudí y entre los poetas Rubén Darío. Un título propicio para este ejercicio sería la sugestiva estética de Art Nouveau, específicamente en las creaciones arquitectónicas y artesanales, pues el Art Nouveau reacciona contra
el historicismo arquitectónico, además que se revela proponiendo estructuras de hierro y vidrio. Así, notamos que la última oración presenta una información que se desvincula del tema abordado, al referir representantes modernistas en la pintura y en la poesía, cuando el referente central del texto es la arquitectura. Por ende, la alternativa es la respuesta. ¿Sí? Exacto. Entre los pintores, ¿no?, representativos figuran Víctor Mona, Antonio Gaudí, y entre los poetas, Rubén Darío. 4. Proposición enunciado 1. Las nuevas expectativas con el nacimiento del siglo XIX se centraban en el ámbito científico. 2. Importantes avances determinan la evolución de las sociedades occidentales. 3. La física empezó a arrumbar como inservibles los conceptos tradicionales que le habían, ¿no?, servido de guía. 4. En el plano de la ciencia y tecnología se sucedían avances y logros de notable cálculo. 5. En tal contexto, el entusiasmo y optimismo era desbordante. Nada era imposible para el hombre. Podemos observar que las oraciones están orientadas a informarnos sobre los avances y cambios experimentados en el ámbito científico-técnico al nacer el siglo XIX. Por ejemplo, la física empezó a desechar los conceptos tradicionales que le servían de guía y la tecnología lograba avances notables de cálculo. Sin embargo, la quinta oración vierte una información ya no ligada directamente al ámbito científico, sino al entusiasmo y optimismo que se vivía. Es por tanto la oración eliminada, y eso está en la alternativa A. En tal contexto, el entusiasmo y el optimismo era desbordante, nada era imposible para el hombre. 5. Enunciado 1. Ante la quiebra de valores humanos que supuso la Primera Guerra Mundial, un grupo de intelectuales y artistas plantearon la destrucción de una cultura corrompida. 2. Los integrantes de este movimiento propusieron acabar con el arte establecido. 3. El dadaísmo aplicó nuevas técnicas y materiales, nuevos medios expresivos. 4. Se burlaban de piezas artísticas que habían sido veneradas durante siglos en museos. 5. Los valores artísticos tradicionales fueron rigurosamente asimilados. El texto se centra en ilustrarnos básicamente sobre el surgimiento y fines del dadaísmo. Surge después de la Primera Guerra Mundial. Busca destruir la cultura corrompida, aplicar nuevas técnicas, materiales y medios de expresión. Pero la última unidad, al afirmar que los valores artísticos tradicionales fueron rigurosamente asimilados, incurre en una contradicción, pues el dadaísmo perseguía un cambio radical. Muy bien. Alternativa E. 5. Los valores artísticos tradicionales fueron rigurosamente asimilados. Veamos ahora preguntas sobre los conectores lógicos. Bien. Pagué con un billete de 10 soles. Espacio. Esperé mi vuelto. Es decir, luego, si bien, puesto que, por el contrario, creo que es obvio aquí, luego. Pagué con un billete de 10 soles, luego esperé mi vuelto. Quisiera mencionar a todos, espacio, la memoria me podría traicionar, espacio, mejor solo diré gracias a todos. Para esta pregunta, quisiera mencionar a todos, pero la memoria me podría traicionar, así que mejor solo diré gracias a todos. Muy bien, alternativa C. El software propietario conlleva la imposibilidad del usuario de saber qué hace realmente el programa y, espacio,
la imposibilidad de modificarlo para adaptarlo a sus necesidades. También, inclusive, por consiguiente, naturalmente, debido a. Para esta oración, el software propietario conlleva la imposibilidad del usuario de saber qué hace realmente el programa y, por consiguiente, la imposibilidad de modificarlo para adaptarlo a sus necesidades. 4. Esta será mi penúltima carta durante un tiempo. Espacio. Los avatares políticos demandan mi tiempo cada día en mayor medida. Sin embargo, aunque, por esto, puesto que, ni. Esta será mi última carta durante un tiempo, puesto que los avatares políticos me demandan mi tiempo cada día en mayor medida. 5. La forma de eufemismo puede variar. Puede ser un lítote, espacio, la negación de lo contrario a lo que se quiere afirmar, espacio, una hipérbole, espacio, una exageración. Alternativa C. La forma del eufemismo puede variar. Puede ser un lítote, es decir, la negación de lo contrario a lo que se quiere afirmar, o una hipérbole, es decir, una exageración. Y en el capítulo 39, así como vimos en el anterior, todo lo que compete a la Pontificia Universidad Católica, en la 39, lo que se desarrolló, ¿no?, en esta unidad, en este capítulo, modelo de exámenes de admisión en la Universidad Nacional, ¿no?, del Callao, que en un inicio era un instituto tecnológico perteneciente a la Marina de Guerra, luego pasó a ser Universidad Técnica y por último ya adquirió la denominación de Universidad Nacional. Modalidades de admisión: por examen general de admisión, por examen especial, en este caso de admisión por otras modalidades. En el examen general de admisión, la condición es que sean egresados de instituciones educativas de nivel secundaria, ¿no?, los postulantes que no alcanzaron ingreso directo por las siguientes modalidades: centro preuniversitario, primeros puestos, deportistas calificados, víctimas del terrorismo, defensores de la patria y personas con discapacidad. ¿Qué requisitos? En el primer caso, haber aprobado todas las asignaturas del programa curricular correspondiente al nivel de educación secundaria. Para el segundo caso, haber participado en el examen especial de admisión por otras modalidades y centros preuniversitarios sin alcanzar vacante. En el siguiente grupo de examen especial, por traslado, ¿no?, externo, nacional o internacional, y traslado interno, esa es la condición. Y los requisitos: haber aprobado como mínimo 72 créditos o 4 periodos lectivos semestrales en su facultad o en la universidad de origen, concordante con el artículo 98, inciso 98.2 de la Ley Universitaria, Ley número 3220. En caso de los estudiantes de universidades extranjeras correspondientes a países con los cuales el Perú tiene suscritos convenios culturales, se regirá por el contenido del convenio respectivo, cuya copia autenticada se debe adjuntar. En el caso de los hijos de los diplomáticos que por razones de servicio han estado realizando estudios. Aparte de esto, en ese segundo grupo tenemos a los de segunda profesión, a los de primer puesto, a los deportistas calificados, a las víctimas del terrorismo, a los defensores de la patria y a las personas con discapacidad. Bien. En el grupo anterior hablamos de universitarios en el extranjero, ¿no? Pueden ser admitidos para continuar estudios, cumpliendo disposiciones que para este caso contempla la ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores y los artículos del presente reglamento que les sean aplicables según los acuerdos, ¿no?, entre esos países y el nuestro. En la segunda profesión, pues poseer título profesional revalidado y autenticado de una universidad nacional o extranjera.
Los primeros puestos, haber ocupado el primero o segundo puesto en una institución educativa de nivel secundario del país y solicitar su admisión dentro de los 2 años posteriores a la culminación de sus estudios secundarios. Los deportistas clasificados, ser deportista destacado reconocido por el IPD y haber concluido su educación secundaria. Víctimas del terrorismo, estar acreditado por el Consejo de Reparaciones, Registro Único de Víctimas según Ley número 28592 y haber concluido su educación secundaria. Los defensores de la patria, estar acreditado por el Ministerio de Defensa y de acuerdo con la normatividad vigente y haber concluido su educación secundaria. Personas con discapacidad, tener la certificación de su condición expedido por el Consejo Nacional de Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS, y haber concluido su educación secundaria. Y la última condición, la modalidad de examen del centro preuniversitario, para lo cual tienes que ser un estudiante del centro preuniversitario de la Universidad Nacional del Callao, ¿sí? Y requisito ser estudiante del centro preuniversitario y cumplir con los requisitos exigidos por el reglamento del centro preuniversitario. Lee con atención y responde según corresponda. En nuestro país tenemos una percepción del concepto de autoestima exactamente al revés de lo que significa realmente. Todas aquellas personas que aparecen con desplante o fuertes de carácter son, en realidad, todo lo contrario. Tienen una autoestima baja. Una persona con autoestima sana no necesita alterarse ni levantar la voz para decir lo que tiene que decir. Si opinamos distinto, no le afecta. No necesita que los demás lo aprueben para mantener su comodidad interior. Cuando una persona se muestra alterada, revela algo de su mundo interior. Nos dice, en el fondo, que algo lo afecta o no tiene el temple necesario para lidiar con la fuente de su miedo o aprensión. La expresión bien conocida, compréndame, tengo un carácter fuerte, no es más que un recurso lingüístico para tapar nuestro mal genio y está lejos de representar un carácter verdaderamente fuerte, sino más bien un carácter débil. Es el miedo lo que nos hace buscar protección con estrategias de defensa, gritar, golpear la mesa, ofender a quienes queremos. Muchas veces recurrimos a la violencia como forma de protegernos y necesitamos crear una ilusión de autoestima cuando estamos manipulados por ese miedo. Ese miedo no está relacionado a hechos de nuestro entorno que no podemos controlar por carecer de la fortaleza de ánimo necesaria para ello. Elevar realmente nuestra autoestima nos permite disminuir la cantidad de cosas que aparecen amenazantes allá afuera. Esto implica pensar en el fenómeno de la conciencia, pues debemos estar conscientes de los hechos que nos producen reacciones de miedo. Si queremos elevar nuestra autoestima, es conveniente comprender los hechos tal como se producen sin interpretación. Así, el primer paso para obtener una autoestima sana es el despertar, cobrar conciencia de los factores que vemos potencialmente peligrosos. Es útil aclarar que lo contrario de la autoestima no es la heteroestima o estima de los otros, sino la desestima propia. Cada uno de nosotros es valioso por existir. Somos seres completos. Disponemos de todos los recursos internos para proyectarnos y contemplar el mundo tal como es. Si llegamos a ser conscientes de esto, nuestra autoestima mejorará y verdaderamente tendremos un carácter fuerte. En el texto, temple significa violencia, pasividad, deseo, brega, aplomo. Medularmente, la autoestima es considerada como la fortaleza de carácter en el sentido de reaccionar enérgicamente frente a los juicios de personas del entorno familiar.
La atención permanente a las opiniones ajenas para modificar una conducta que pueda ser considerada incorrecta. El sentimiento de comodidad interior frente al entorno y a los demás, basado en la conciencia del real valor de la persona. La reacción violenta, rápida y efectiva en contra de las críticas que tratan de despreciar lo que uno hace en la vida. O la sensación de poder hacerlo todo, hasta lo imposible, sin importar la infracción de las normas de convivencia social. Naturalmente, la autoestima se considera como el sentimiento de comodidad interior frente al entorno y a los demás, basado en la conciencia del real valor de la persona. Se infiere que una persona con verdadera autoestima siempre creerá que el único que merece un premio es él. Se desespera cuando recibe críticas de las demás personas. Se enfrenta con calma a las adversidades del entorno. Trata con desdén a las personas que no conoce bien. Suele exhibir cierto desplante en sus comportamientos. Se infiere que una persona con verdadera autoestima se enfrenta con calma a las adversidades del entorno. Si una persona sustenta su estima personal en lo que dicen los demás, confunde autoestima con heteroestima, demuestra una autoestima suficiente, aplica un carácter realmente fuerte, tiene una autoestima de índole social o revela un análisis correcto de la autoestima. Si una persona sustenta su estima personal en lo que dicen los demás, confunde autoestima con heteroestima. Resulta incompatible con el texto decir que una personalidad verdaderamente fuerte se caracteriza por una voluntad de querer hacer las cosas bien, aún con muchas dificultades, expresarse siempre con un volumen alto de voz y con frases malsonantes, hablar con cordialidad incluso a las personas que se muestran descorteses, no intimidarse frente a los problemas que puede haber en el difícil entorno, o sentir que posee un real valor que no depende de la estima de los demás. Resulta incompatible con el texto decir que una personalidad verdaderamente fuerte se caracteriza por expresarse siempre con un volumen alto de voz o con frases malsonantes. Texto 1. La biosfera se define como un espacio ocupado por la materia viva. Tiene una estructura definida que determina lo que ocurre dentro de ella sin excepción. El hombre y todo ser vivo es una función de la biosfera. De igual modo se puede considerar el universo del sentido como un conjunto de distintos textos y de lenguajes, cerrados unos con respecto a los otros. Este espacio semiótico, fuera del cual es imposible la existencia de la semiosis, lo podemos denominar semiosfera. Solo en ella son posibles los procesos comunicativos y los diversos sistemas de significación. Así como pegando bistecs no obtendremos un terreno, pero cortando un terreno podemos obtener bistecs. Sumando los actos semióticos particulares no obtendremos un universo semiótico. Por el contrario, solo la existencia de tal universo hace realidad al acto sígnico particular. La semiosfera es, en este sentido, una noción estructural. No son las unidades que la integran las que le dan contenido, sino que es el sistema que determina su función y su significación, como en el ajedrez, donde las piezas son significativas por las reglas que definen sus roles y sus movimientos.
Según el texto leído, responde: 1. La estructura del texto se basa en la implicación, sinonimia, contradicción, analogía o síntesis. La estructura del texto se basa en la analogía. 2. La biosfera es un concepto que corresponde al orden de la comunicación, de la cultura, del lenguaje, de la naturaleza o de la física. La biosfera es un concepto que corresponde al orden de la naturaleza. Se puede entender por semiosis a la estructura del texto, a la producción del sentido, a la naturaleza de los lenguajes, a la existencia de diferentes textos o a la evolución de los signos. Se puede entender por semiosis a la producción del sentido. La semiosis, por si acaso, es el espacio en el cual se dan los diversos sistemas de significación. Por ello, la respuesta es producción del sentido. Bien. Texto 2. Las basuras de una gran ciudad constituyen tema curioso que tan pronto aparecen como desaparecen de la atención pública, siguiendo ciclos que al parecer no tienen que ver con lo sucio o lo limpio, sino con la política menuda, barata y cotidiana. Más que un tema de estudio y reflexión para buscar soluciones permanentes, el asunto de los desechos sirve a los políticos como pretexto para criticar al otro. Mientras tanto, las ciudades no están limpias y el conjunto de sus habitantes oscila entre considerar que falta alguna fórmula maravillosa que se encargue de todo y desconfiar de cualquier propuesta que se le ponga al frente. Observar lo que sucede con los desechos nos coloca en un excelente mirador para reconocer el funcionamiento de una ciudad. Así sabemos lo que ella produce y consume. Apreciamos la multiplicidad de realidades geográficas. También podemos explorar las costumbres de sus habitantes, su organización, así como las relaciones entre ellos mismos y con la autoridad. En un país con tantas diferencias como el nuestro, la desigualdad social y económica se expresa de manera clara en las basuras. 10. El título del texto es: los indicadores de política de una ciudad, la desconfianza de la población hacia los políticos, muestras para conocer cómo funciona una ciudad o una aproximación a la desigualdad social. El título del texto es: muestras para conocer cómo funciona una ciudad. Se puede deducir que si las ciudades no están limpias, ¿es producto de la falta de una fórmula maravillosa? ¿No enfocar el problema como un tema de estudio? ¿Que los ciudadanos no participan? ¿O la pobreza del país en que se vive? Se puede deducir que si las ciudades no están limpias, es producto de no enfocar el problema como un tema de estudio. Retomamos una vez más la eliminación de oraciones. 1. Todos en algún momento hemos dicho entre lágrimas: estoy sufriendo por un amor que no vale la pena. 2. Sufrimos porque descubrimos que damos más de lo que realmente recibimos. 3. El esfuerzo que imprimimos al dar nuestro amor no es reconocido por la contraparte. 4. Los seres humanos estamos exentos de toda influencia emotiva a pesar de todo. 5. Sufrimos porque no conseguimos imponer nuestras reglas. El ejercicio versa sobre la causa del sufrimiento amoroso. El autor señala que muchos hombres sufrimos porque no damos cuenta que el amor no es recíproco. La regla fundamental es, para la mayoría, que el amor sea mutuo, pues de lo contrario connota fracaso. Así, la oración cuarta expresa una contradicción, ya que niega toda la influencia emocional en el hombre, lo cual desmerece el resto de las informaciones. Alternativa:
La número 4. Los seres humanos estamos exentos de toda influencia emotiva a pesar de todo. 2. En un plano superficial, la educación aparece como un fenómeno relativamente simple. Conjunto de acciones realizadas por personas que tienen conocimiento sobre diversas materias, para transmitirlas a otras personas que no los tienen. Las primeras de esas personas reciben el nombre de profesores o maestros y las segundas de alumnos o estudiantes. Sin embargo, un examen más detenido de esa concepción permite ver que tal fenómeno es mucho más complejo, porque no solo compromete a alumnos y estudiantes de una escuela o centros de estudios, sino también a los maestros. Las ideas vertidas en la lectura se orientan a ilustrarnos sobre la educación como un proceso complejo, considerando que, más allá de los elementos que implica, la educación abarcaría otros muchos aspectos, que si bien no se mencionan, se infiere que se trata de factores económicos, políticos y sociales, etc. Y si leemos la quinta oración, observamos que incurre en la redundancia al referir lo ya aseverado en la oración tercera, por lo cual no aporta nada nuevo a la tesis. La alternativa es la respuesta E, número 5, porque no solo compromete a alumnos y estudiantes de una escuela o centros de estudio, sino también a maestros. 3. La arquitectura no es una profesión fría. Todos los arquitectos tratamos de volcar nuestras inquietudes, nuestra historia, todas nuestras vivencias en los proyectos que desarrollamos. Existen pocas artes como la arquitectura que nos exigen una progresiva disciplina. Hay una búsqueda constante de un lenguaje arquitectónico en cada uno de nosotros. Buscar espacios o ambientes amables, naturales y domésticos es una forma de emitir mensajes. En las oraciones nos damos cuenta que el autor explica por qué la arquitectura no es una profesión fría. Y lo hace afirmando que los arquitectos vuelcan sus inquietudes y vivencias, mantienen una búsqueda constante de un lenguaje arquitectónico para expresar en sí lo que piensan o sienten. Empero, la tercera oración se disocia del asunto central al referirse al carácter disciplinado de este arte, lo que nos lleva a la alternativa C, número 3. Existen pocas artes como la arquitectura que nos exigen una progresiva disciplina. 4. La etapa final de vida se inicia aproximadamente a los 60 años. La ancianidad se caracteriza por una creciente disminución de fuerzas físicas. El individuo generalmente va perdiendo interés por las cosas de la vida y vive más en función del pasado. Los rasgos del carácter se van modificando. En unos ancianos existe desconfianza. En otros, en cambio, hasta parece exagerarse el optimismo. El texto se aboca a ilustrarnos básicamente sobre la ancianidad y sus características, tanto en la cuestión física como en el temperamento. Nos afirma que el anciano se torna débil, se desinteresa de la vida, a veces se vuelve desconfiado, otras demasiado optimista, mas la primera opción, si bien se refiere a la vejez, no nos brinda información que indique una característica del anciano, sino que más bien señala el inicio de esta etapa. Entonces, por desvincularse, eliminamos la alternativa D, número 1. La etapa final de vida se inicia aproximadamente a los 60 años. 5. El magisterio es una profesión básica. El maestro es carismático y bondadoso. Además de transmitir cultura, pone los conocimientos para toda otra profesión. Por eso, todo profesionista valora, recuerda a sus maestros.
Sin ellos, no hubiera conquistado las altas metas de su superación cultural. El planteamiento central del ejercicio es el carácter básico de la profesión del magisterio para el cultivo de otras profesiones. El autor observa que el maestro pone los conocimientos para otra profesión y que por ello es recordado. Además, todos aquellos que han conquistado altas metas recuerdan con entrañable cariño a sus maestros. Pero la segunda oración se refiere a características de la personalidad del maestro, desvinculándose pues del tema central. Por ende, la alternativa A sería la respuesta. Número 2. El maestro es carismático y cuanto mayor sea el número de drogas consumidas, mayor es la posibilidad de reacciones adversas peligrosas en la medida que las drogas interactúan entre sí. Y por último, fallecieron 11 trabajadores. Espacio, la inhalación de colas que contenían benceno. Por eso, a causa de, por tanto, no obstante, entonces. Fallecieron 11 trabajadores a causa de la inhalación de colas que contenían benceno. Bien, muchísimas gracias por su audición, por su paciencia. A cuidarse.